Que el eterno Dios los bendiga, y en el día de hoy vamos a tener entonces una enseñanza titulada Orando en medio de la adversidad. Una oración cuando te encuentras en un momento de mucha presión, de mucha adversidad, de mucha angustia. Un momento cuando realmente nos derrumbamos y decimos, ya no puedo, Señor. Lloramos, se nos salen las lágrimas y le decimos, yo no puedo hacerlo. Yo no tengo quien me ayude. Nadie más, ningún humano me puede ayudar. Solo tú, Dios de los ejércitos. Y vamos a hacerle entonces una oración al Padre Eterno, ya que les estoy anticipando que en una situación así, nadie nos puede ayudar. El día de hoy, papito lindo, que es un día de clamor, que es un día de oración, ya que estamos celebrando la festividad de Yom Teruah, de las trompetas, para que venga la redención de nuestro Padre Celestial. Hoy, en medio de la angustia, invocamos tu nombre, invocamos tu hermosa presencia en este lugar, Señor, para que nos ayude en los momentos difíciles, para que nos ayude en los momentos cuando nadie más nos puede tender una mano. Padre nuestro, que estás en los cielos, te agradezco por esta oportunidad que nos das de reunirnos en este día santo. Un día que tú preparaste, que tú pusiste, un día solemne. Y por eso te suplico la bendición sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre Israel, Señor. Y sobre el remanente que está entre las naciones, y sobre este remanente, este pequeño remanente que está hoy aquí reunido, Señor. Pero son tu pueblo, bendito Padre. Son tus ovejas, somos tus ovejas, Señor. Y por eso te pido, pastoréanos, llévanos, guíanos, muéstranos el camino a seguir. Y líbranos de tener un corazón como el de Absalón, un corazón lleno de amargura, un corazón lleno de rebeldía, que nos rebeláramos contra ti y contra tu autoridad. Bendito Dios y Padre, líbranos de eso, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Mesías y Salvador Yeshua, nuestro Señor Jesús, que la gloria sea para el Padre Eterno por siempre. Amén, Señor. Amén. Vuelvo entonces a decirles que este salmo que vamos a estudiar el día de hoy se compone en medio de una situación de angustia. Estamos viviendo también nosotros momentos difíciles y estamos celebrando una de las fiestas que se tiene que cumplir con la venida de nuestro Mesías. Entonces, eso nos va a ayudar a orar, eso nos va a ayudar, nos tiene que llevar a orar por la situación mundial que está pasando, por la situación que está viviendo nuestra familia, por la situación que están viviendo nuestros hijos, por la situación que está viviendo Estados Unidos, otros países que están batallando grandemente. Entonces, están pasando cosas tanto a nivel mundial como a nivel personal. Cosas que nos quitan la seguridad, que nos mueven nuestra integridad también. Entonces, estudiar este salmo nos va a ayudar tanto a darle la gloria a Dios en medio de esta celebración, como a elevar un clamor por nuestro pueblo, por nuestra familia, por nuestra congregación, donde usted se congrega, donde usted vaya, y por nuestra vida. Recuerde, amados hermanos, que un día se van a levantar los gobernantes de la tierra contra el Dios Todopoderoso y contra su ungido. Eso ya lo vimos. Van a querer pelear contra el ungido de Dios. Satanás va a reunir los ejércitos. Entonces, y precisamente ese es el contexto de este salmo que vamos a estudiar. Una rebelión. Se van a rebelar contra el ungido. En aquel momento David era el ungido de Dios. ¿Se acuerdan que Samuel, el profeta Shemuel,
fue y lo ungió con aceite desde jovencito. Entonces, él era el ungido del Eterno, no Absalón. Pero Absalón, se lo voy a adelantar, mire. El nombre Absalón se compone de Ab, padre, y Shalom, paz. En otras palabras, Absalón significa padre de paz. Y ese supuesto padre de paz se levanta contra el ungido del Eterno. Eso ya nos tiene que adelantar algo profético bien importante. Entonces, amados hermanos, se va a levantar un día un ejército contra el ungido del Eterno. Ahora bien, en medio de toda adversidad que estemos pasando, que yo esté viviendo, también tengo una gratitud bien grande para con mi Dios. ¿Por qué? Porque a través de este salmo, Él ha estado hablando a mi corazón. Él ha dispuesto mi corazón a estudiar los salmos y enseñarlos, y he estado aprendiendo cosas sorprendentes de ahí. Él ha estado preparando mi corazón con estas hermosas canciones que tienen un propósito grande en nuestra vida. Por lo pronto cantarlos en la congregación. Entonces, como referencia general, les voy a comentar que este salmo se compone en el contexto histórico en que Absalón se rebela contra su padre. Y ya los que leyeron la historia se van a acordar de que este hombre se ponía a la puerta de la ciudad de Jerusalén, y todo el que venía a pleito o tenía un caso que quería que le hicieran justicia, él lo agarraba y lo besaba y se empezó a ganar el corazón de la gente que iba a juicio con su padre. O sea que este lo estuvo planeando con toda meticulosidad. O sea, fue un plan que no cree que nomás un día se levantó, oye, odio a mi padre ya. No, él lo estuvo planeando por años, por tiempo lo estuvo planeando lo que él iba a hacer. Entonces, toda esta historia detrás del Salmo, o en el contexto histórico del Salmo, ocurre cuando este joven se rebela contra su padre, y esta historia está en segunda de Samuel, capítulo 15, hasta el 18, 19, todavía se los dejé, pero ahí está la historia, yo se lo recomiendo que usted la lea. En ese contexto histórico se escribe esta canción, es un canto. En esa época de lo que le estaba sucediendo a David. David escribe un canto y vamos a ver que va a ser de gran bendición estudiar esta canción que él escribe en momentos de gran angustia que él estaba pasando. Entonces, no nada más es una oración llena de emociones la que él hace. Es una oración cargada de sufrimiento. Los que somos padres ya y tenemos hijos ya adolescentes, ¿cómo te sentirías que un día tu hijo te dijera, te odio? Me dan ganas de matarte. ¿Qué se siente? Peor, que se rebelara contra ti. Y se fuera contra ti a quererte matar. ¿Qué sentirías? ¿Cómo se sentiría tu alma en ese instante? Entonces, amados hermanos, en el principio del Salmo hay unas letritas pequeñas. No sé si usted lo mira en su Biblia. Hay unas letritas pequeñas que le pusieron. Y que esas letritas pequeñas aparecen en los originales. O sea, así como lo escribió David en los manuscritos originales, ahí aparecen unas letritas pequeñas, porque ahí nos indicaba él cuándo o en qué situación la escribió. Yo no sé si la Biblia que usted usa tenga esas letritas, pero sobre todo lo que es Reina y Valera, sí las tiene. Pero todas deberían de traerlo, ¿por qué? Porque eso es parte del texto, del original que escribió David. Y esas letritas pequeñas dicen oración matutina o oración de confianza en Dios. Elohim es el término hebreo para Dios. Entonces es un salmo de confianza en Dios cuando huía de delante del Absalón, su hijo. Ok, eso es lo que así dicen esas letritas negras. ¿Sí las miraron? ¿Sí las están notando en su Biblia? Entonces, esa nota introductoria que tienen algunos de los salmos son traducciones de las notas originales que se encontraron en los pergaminos, donde él escribió los salmos. Entonces, son notas que formaban parte de los salmos que escribió el rey David, y esas notas nos ayudarán a entender en qué momento él escribe esos salmos para que nos identifiquemos con lo que él estaba pasando, con lo que él quiso enseñarnos. Entonces, esas letritas nos dicen, la introducción en hebreo nos dice, yo tengo los salmos en hebreo y nos dice, cántico de David en su huida de Absalón su hijo, Absalón en hebreo. Okay, y esa historia
Dice, es la que está en 2 de Samuel 15 al 18. Una porción que ya estudiamos. Y cuando este hijo, en una ingratitud, en una actitud de arrogancia, lleno de amargura, porque por eso se rebeló contra su padre, tenía amargura en su corazón. Le aseguro que la vida de Absalón estuvo marcada desde joven, cuando su padre no hizo nada por lo que le había pasado a su hermana de padre y madre. ¿Ok? ¿Se acuerdan que David tenía una hija que fue violada por otro de sus hijos? ¿Sí se acuerdan esa historia o no la recuerdan? ¿Ok? Entonces, pues esa joven era hermana de madre y de padre de Absalón. Entonces, desde que David no hizo nada con su hermano, que había hecho esa injuria, él se empezó a llenar de amargura. Al final mató a su hermano. Al final empezó a hacer cosas desagradables. ¿Por qué? Porque empezó a guardar un rencor desde joven contra su padre. Y no sé si a usted le pasó, no sé si a usted le tocó vivir que por la dureza de tu padre, que te golpeó, que te gritó, que te insultó, guardaste rencor por años en tu corazón, o a lo mejor lo sigues guardando todavía contra tu padre. Por eso este salmo nos va a ayudar a librarnos de eso, porque es un veneno que no le hace daño a quien tú odias, te hace daño a ti mismo. Es a ti a quien está causando el mal. Entonces Absalón estaba lleno de resentimientos por esas situaciones que había vivido con su papá. Sin duda todos esos eventos lo llenaron de amargura, de dolor, de angustia, resentimiento. Y un día quiso devolvérselo a su padre. Un día eso lo llevó a rebelarse contra el ungido de Dios. Un día eso lo llevó a rebelarse contra David. Así que este salmo tiene ese contexto, pero también tiene un contexto profético de la rebelión que se va a hacer contra el ungido de Dios. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, esa es la razón por la cual está enseguida del Salmo número 2. El Salmo número 2 es donde se rebelan los reyes de la tierra contra el ungido de Dios. Por eso este Salmo es el número 3, está en ese orden. Así se escribieron por ese tipo de razones proféticas. ¿Ok? Entonces, otro dato histórico que vamos a mirar en el Salmo número 3 es que la historia de la rebelión de Absalón se volverá a repetir. Por eso es profético. Se va a volver a repetir. En una época se repitió cuando los de Judá, los hijos del rey, se rebelan contra el ungido del Dios eterno. Y a él sí lo llevaron a la muerte. Él no nada más se rebelaron y ya él escapó. A él sí lo llevaron y murió en un madero. Murió en una cruz, pero murió para que tengamos vida. Bendito sea su santo nombre. Esa es la historia de Jesús, el Mesías, de Yeshua HaMashiach. Pero esa historia se volverá a repetir, solo que ahora ya no lo podrán atrapar, ya no lo podrán matar. Zacarías capítulo 14, ahí nos dice que se van a levantar los ejércitos contra el ungido de Dios, pero no le van a poder hacer nada ya. Bendito sea el Dios eterno. Entonces, este salmo se va a volver a repetir la historia, ¿ok? Y en principio de cuentas, este salmo tiene que ver con la deshonra y la profunda tristeza que le causaría a cualquier papá. Lo primero que tenemos que entender es que tiene que ver con la deshonra y profunda tristeza que le causaría a cualquier padre que su hijo se le rebelara, que su hijo desee matarlo. David no solamente vio amenazado su reino, David no solamente vio amenazada su vida, vio amenazada la integridad del pueblo de Dios, la seguridad del pueblo de Dios. Entonces, en un momento de su vida, David se vio perseguido por sus mismos ejércitos. Gente que había sido de su ejército, ahora lo estaban persiguiendo, hermanos. Se habían puesto del lado de su hijo, ejércitos que muy posiblemente en otro tiempo jamás le hubieran servido a nadie más, porque eran fieles a David. Pero desde hacía tiempo, Absalón había estado conspirando contra su padre. Por un tiempo, premeditadamente, estuvo ganándose el corazón del pueblo. Poco a poco los fue ganando, diciéndoles a la gente, mi padre David está viejo, él no te va a hacer caso. No tienes quien te juzgue. Ven, un beso, lo abrazaba. Y tengan cuidado, hermanos, si un día el Eterno te pone de pastor, ten mucho cuidado, porque se levanta ese espíritu de Absalón en cada congregación. Por eso les dije que este salmo es profético. Usted, que el Eterno lo pone por líder, ayudándole a un pastor, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado porque la gente te va a buscar.
te va a buscar y tienes que tener entonces cuidado con lo que tú vas a hacer. ¿Cómo vas a reaccionar? Se cuenta que históricamente para estas alturas David tenía 65 años aproximadamente. Viejo, pero todavía fuerte. O sea, todavía hay personas de esa edad que todavía están bien fuertes. Y David era un guerrero. David era un guerrero que se le había pasado en batalla tras batalla. Entonces estaba curtido. Viejo, pero no acabado. Todavía estaba en fortaleza. Pero Absalón se ganó el corazón de la gente. Y dice en 2 Samuel capítulo 15, vamos a ver un poco del contexto. Verso 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, o sea, juntó carros, ¿verdad?, tirados por caballos, y 50 hombres que corrieran delante de él. Se levantaba Absalón de mañana, aquí sí, cuando lo manda uno de los muchachos, levántate, ¿se quieren levantar en la mañana? No, sin que nadie le dijera, solito se levantaba de mañana, ¿para qué? Y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta de la ciudad donde entraba la gente. Y a cualquiera que tenía pleito y venía ante el rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y ya el que iba a juicio le respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. ¿Qué hacía Absalón? Entonces Absalón le decía, mira, ya que le escuchaba, ¿verdad? Tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Ok? Y añadía Absalón, aquí está la estrategia del engaño. ¿Quién me pusiera por juez en el país para que vinieran ante mí todos los que tienen pleito o negocio y yo les haría justicia? Primera pregunta que te tengo. ¿Tú crees que este joven iba a reinar mejor que su padre que tenía el Espíritu de Dios? ¿Sí o no? No, pero la gente lo creía así. ¿Por qué? Por la manera como se los ganaba, ¿sí o no, Junior? Hay gente que, mira, bien sagaz. Oh, no, si un día hay candidatos, yo voy a votar por ti. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estaba haciendo exactamente. Versículo 5 dice, de la siguiente manera, amados hermanos. Nos va a decir, cuando alguno se acercaba, porque era hijo del rey, era un príncipe, y se querían postrar, era lo normal. Él, bien humilde el joven, ¿verdad? Le tendía la mano, lo abrazaba y lo besaba. No te inclines ante mí, levántate. Le daba un beso, le daba un abrazo. De esta manera, ¿hacía con quién? Con todos los israelitas que venían ante el rey a juicio. No los dejaba llegar al palacio. Él los recibía y los atendía. Así les robaba, aquí está la clave. Así les robaba a Absalón el corazón, ¿a quién? A los de Israel. Al cabo de 4 años. 4 años haciendo lo mismo. Pues ya la gente se acostumbró que ya iban a juicio, pero ya llegaban hasta la puerta nada más. Ahí está quien nos hace caso. Ahí está el que, no, se juzga bien. No, hombre, ese es una maravilla ese muchacho. ¿Ok? Al cabo de 4 años, Absalón le dijo al rey, te ruego que me permitas ir a Hebrón a pagar el voto que he prometido al Eterno. Estas palabras, estas letras que están aquí, en hebreo es Yod, Hei, Bab, Hei, es el nombre del Eterno. Ok, no han traducido de varias maneras en las Biblias, solamente es el nombre del Eterno. Cuando David, su hijo, huyó por causa de haber matado a su hermano, dice que allá hizo un voto. Estando en aquella tierra, dice que hizo un voto que si le permitía volver a la casa de su padre y mirarlo y abrazarlo, él iba a hacer un voto al Eterno, nuestro Dios. Y aquí le está diciendo eso. Papá, mira, yo te prometí cuando estaba allá en una tierra extraña, prometí hacer una ofrenda especial para el Dios eterno. ¿Me dejas ir, papá? Porque eso implicaba que iba a llevar gente para ir al sacrificio. Iba a llevar sus amigos, iba a llevar una gran caravana. Entonces tenía que autorizarlo el rey. Y él, sin malicia, sin nada, ve. David, entonces entendamos que David era una persona ya mayor de edad. Y Absalón, como todo joven, con el ímpetu de la juventud, con todos los años de grandeza de la juventud, además influenciado por las malas amistades que tenía, por malas compañías, pues se llegó a creer que podía hacer cosas mejores que las que su papá estaba haciendo. Ahora, ¿a cuántos de nosotros no nos pasó por la cabeza? Este viejo ya chochea, yo puedo hacer mejor las cosas que él. Y llegamos a pensar que podemos ser mejores que papá o que mamá. Y sobre todo influenciados por malas amistades, por malas personas. Esa es una actitud típica de los jóvenes. Entonces, yo creo que ya recordando los que estamos envejeciendo, ya recordando, a lo mejor un día nos pasó eso por la cabeza.
A lo mejor eso nos pasó por la mente. Llegamos a pensar que podíamos hacer mejor las cosas que nuestros padres. Y eso nos llevaba a juzgarles. Y eso nos llevaba precisamente a tener un espíritu de rebelión en nuestra vida, sin saberlo. Nos estábamos rebelando contra la autoridad. Entonces ya vimos cómo este joven se gana el corazón del pueblo, fingiendo una falsa humildad, diciéndoles que podía hacer mejor las cosas que su papá. Y así empezó a ganarse muchos simpatizantes, muchos adeptos para su conspiración, y finalmente se rebeló contra su padre al cabo de 4 años. Cuando David se entera de esa rebelión, tiene que salir huyendo inmediatamente de Jerusalén. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Segunda de Samuel, capítulo 15, ahora al versículo 12, nos saltamos hasta allá, porque nada más es para ubicarnos. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, sí lo hizo. Ofreció la ofrenda, ofreció el sacrificio. Mandó a buscar en la ciudad de Gilo a Aitofel, el gilonita. Este Aitofel era el consejero de David. No tengo tiempo para explicarle toda la historia, pero este Aitofel, que era el máximo consejero del rey David, era el abuelo de Betsabé, aquella mujer con la que él había cometido el pecado. Y ese viejo se guardó su rencor también, esperando la oportunidad. Por eso, este joven sabe esa historia y manda a traer al que era el consejero de David. Y ahora la revuelta se hace poderosa porque está el consejero de David y está el hijo de David en esa revolución, en esa revuelta. Dice un proverbio hebreo: si tú te apresuras a tomar venganza de la persona que te hizo daño, actuaste peor que el que te hizo daño. Y este viejo entendía eso. Esperó, se tragó su coraje, no dijo nada, era el consejero. Nunca lo va a ver usted en la Biblia que diga que él le dijo algo a David. Se lo tragó el coraje, se tragó la humillación, pero esperó el momento apropiado para hacer lo que tenía que hacer. Y así la conspiración, ¿qué pasó? Se fortalecía y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Versículo 13. Llegó un mensajero a donde estaba David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Ya los había preparado. Versículo 14. ¿Qué hace David? Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos, levántense, huyamos, porque no podremos escapar ante Absalón. Dense prisa a partir. No sea que apresurándose él nos alcance, nos cause una desgracia y hiera la ciudad a filo de espada. Aquí está la clave por qué David huyó. Créame lo que yo lo había leído antes. He predicado este salmo como unas 4 veces por lo menos. Y quiero decirle que yo nunca entendía más antes por qué David huyó. Yo decía, bueno, él era un tremendo guerrero. Pudo haberse parado firme y enfrentar al ejército de su hijo y matarlo. ¿Por qué huyó? ¿Por qué tenía que salir huyendo? Ante esta amenaza, entonces vemos que David no pelea. No quiere pelear. No quiso pelear, y no porque le tuviera miedo a Absalón. Recuerde que él era un tremendo guerrero que se había enfrentado a gigantes. Entonces a Absalón no le tenía miedo. ¿Por qué huyó entonces? ¿Cuál era la preocupación de David? Ya les dije que aquí está la clave. En las palabras moraditas. Exactamente. Él se puso a pensar en el pueblo. Si yo me quedo aquí, le va a causar una desgracia al pueblo. Y el pueblo no tiene por qué pagar mi pecado que yo cometí hace tiempo. ¿Te acuerdas, hermana, que me preguntabas de las consecuencias? Aquí la estamos viendo. Esa es la consecuencia. Entonces, si Absalón los alcanzaba, le iba a causar estragos a la población en Jerusalén. Y hubiera sido una confrontación militar entre los 2 ejércitos, entre el mismo pueblo, era el mismo pueblo. Y hubiera sido terrible. Pérdidas humanas demasiadas. Eso hubiera causado un dolor y una devastación en el pueblo de Israel. Y ante el temor de que esas vidas humanas se perdieran, él decidió huir. Él decide salir de Jerusalén y nos dice el versículo 16. El rey salió entonces seguido de toda su familia y el rey dejó, aquí viene algo profético. El rey dejó a 10. ¿Por qué a 10 precisamente? ¿Qué le recuerda a 10? A ver, ¿qué le recuerda a 10? ¿Las 10 qué, hermano? 10 vírgenes, ¿qué más? Algo más. Más atrás que vírgenes. Las 10 tribus de Israel. Correcto. Les dije que este salmo es profético. ¿Por qué precisamente deja 10 nada más? Deja 10 concubinas para que cuidaran la casa. David subió el monte, la cuesta de los olivos, e iba
e iba llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todo el pueblo que traía consigo cubrió también cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Esa caminata que David tuvo que hacer para subir la cuesta de los Olivos es una caminata muy parecida a la que hizo el hijo de David una noche, que también iba en grande angustia hacia ese monte de los Olivos, y él él sí fue apresado. Él sí fue tomado preso esa noche, y no porque no tuviera el poder para resistirlo. Él le dijo a uno de sus ayudantes, guarda tu espada. Si yo quisiera, yo le pedí ahorita a mi padre y él me daba legiones de ángeles para defendernos. Pero está escrito que así tiene que ser. El mismo camino que recorre David es el mismo que recorre aquel que le gritaban, Jesús, Yeshua ben David, Jesús hijo de David. El mismo camino, el mismo. Por donde caminó David, camina el hijo de David. Este Yeshua caminó esa misma cuesta, similar, sus hijos rebelándose. Esa noche lo estaban persiguiendo, ¿ok? Lo tomaron preso. Él sabe que lo llevan a la muerte, él sabe que va a morir, él ya lo sabe. David tenía la esperanza de ser librado, pero el hijo de David sabía que iba a morir esa noche. Entonces, esa historia se repitió, y ya hablaremos en detalle más adelante, y se volverá a repetir. Vamos al Salmo número 3 entonces, ya que vimos este contexto. Oración matutina de confianza en Elohim, en Dios. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Aquí está las palabras. Cántico de David, ¿ok? Cuando huía. Nomás que aquí en el texto hebreo ya es el primer versículo. En nuestras Biblias no, ¿ok? Pero ya en la escritura hebrea ya es el primer versículo. Y el primer versículo que tenemos en nuestras Biblias dice, Adonai, Señor. ¿Cuál es la oración de súplica que hace David? Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. ¿Cuánta gente se había levantado ya contra David? Se dice que ya eran muchos. Ya se había vuelto poderosa esa rebelión. ¿Y qué sucedió? Muchos son los que se levantan contra mí. Ahora sí está Aitofel, ahora sí está Absalón, ahora sí están grandes personas allá en esa rebelión. Y ya, si usted mira, si leyó todo el contexto, sabe quién y quién estaba de su lado. Entonces, dice el versículo 2, y nomás estos 2 versículos voy a predicar. Aquí me voy a quedar, pero no acabo todavía, no se me emocione. Muchos son los que dicen de mí. ¿Qué es lo que decían de David? No hay para él salvación en Dios. Y esta palabra también cuenta. Está en el texto. Selah. Selah. Siempre que leemos los salmos en la congregación, lo agarramos y leemos y nos pasamos derecho. Esa ni la mencionamos. Pero es parte del texto. Se tiene que leer y se tiene que entender qué significa. Entonces recordemos el contexto en que se escribe este salmo. Solo así podríamos entender lo terrible que sería que un hijo lleno de odio se te revele, te quiera matar, que como papá llegaras al extremo de tener un hijo que te está odiando y que te lo enseña y que te lo muestra, lleno de resentimiento. Cada vez que te habla, lo notas en sus palabras, lo notas en su actitud. Y aquí en estos 2 primeros versículos estamos viendo una oración de David, una oración cargada de súplica. Te voy a decir que en momentos de nuestra vida, va a haber momentos en nuestra vida en que vamos a tener que clamar esta misma oración. No hay, la gente dice que no hay quien me ayude en este caso. No hay salvación para él en Dios. Vamos a pasar momentos difíciles como la vida de David, y cuando eso llegue, eso te va a llevar al quebrantamiento, porque David aquí va llorando. Acuérdese, va descalzo, va llorando, va quebrantado. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. David expresa lo que siente. David expresa lo que hay en su corazón. Va derramando su corazón delante del Eterno, diciéndole, mis adversarios se han multiplicado. Aquí David está reconociendo ante el Dios eterno que sus enemigos son numerosos. Él no tuvo tiempo de reunir su ejército. Su ejército estaba dispersado a lo largo de Israel. Aquel ya lo tenía reunido el ejército, los que lo seguían. Sus enemigos. Así que dice, muchos son los enemigos que se levantan contra mí. Son más numerosos. Yo no tengo la capacidad en este momento de ir contra ellos.
Entonces esa conspiración se había vuelto poderosa. ¿Qué decían los que estaban en la revuelta? De esta nadie lo salva, David. Aquí va a acabar David. Aquí va a morir David. No hay para él salvación en Dios. Muchos creyeron que hasta ahí había llegado David. Y si yo hubiera estado allá en aquel día, también hubiera creído, hasta aquí llegamos, Señor. Aquí vamos a morir. Ya que aparentemente no había manera de que pudiera resistir a esa rebelión. Ahora David está reconociendo que solamente en Dios hay salvación. O sea, no hay manera de salir humanamente de allí. No tengo la manera humana, no tengo la capacidad en mi ejército para salir. Y pensaron, amados hermanos, que nadie podía sacar a David de ahí, que estaba perdido. Por eso él dice, tú eres el único, Señor. Tú eres el único. Después de ese comienzo angustioso, viene esta palabra que les dije, Selah. ¿Qué es Selah? ¿Qué significa Selah? Algunos dicen que significa eternamente y para siempre. O sea, que decían, no hay para él salvación en Dios. De aquí en adelante, no hay quien lo salve. Algunos comentaristas dicen que eso significa que esta palabra expresaría que los adversarios de David estaban diciendo, de aquí para adelante, no hay quien lo pueda salvar. Ahora sí que como dice la serie cómica de México, ¿verdad? ¿Y quién me podrá ayudar ahora sí? No, nadie aparentemente. Por otro lado dicen, también comentaristas hebreos, que esta es una marca para una nota musical nada más. Y cuando se tocaba este salmo, cuando se estaba cantando, tenía un solo musical. O sea, llegabas, leías toda esta parte. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. De ahí, ya no se seguía cantando. Ya nomás se la pone instrumento, empezaba a tocar. ¿Para qué? Para que empezaras a reflexionar en lo que se había cantado hasta ese momento. En lo que se estaba cantando en ese momento. Entonces, con eso nos puede llevar a reflexionar. La música nos ayuda a reflexionar, a pensar, a meditar. Estos primeros versos, entonces, nos enseñan que hay que reflexionar en eso que se está diciendo. Y lo que aprendemos de este texto, y sobre todo de la palabra Selah, es que cuando estamos pasando por un momento bien difícil, cuando estés pasando por una gran adversidad, tienes que tomar un momento en que te detengas a meditar. No sigas corriendo. Párate. Detente. Medita. No sigas manejando a lo loco. Es mejor pararte. Estás desubicado, estás perdido. Párate. Pregunta dónde estoy, dónde queda la carretera para donde tengo que ir. Pero no sigas corriendo como loco. Porque vas a huir nada más. Y como quiera que sea, no puedes huir de ti mismo. Entonces, esta palabra Selah es la que nos enseña que en un momento de adversidad tienes que tomar un momento en que simplemente le vas a exponer al Eterno tu gran situación. Y le vas a decir, no puedo, Señor. No sé cómo salir de esta, no sé cómo. Te tomas una pausa y reflexionas. Reflexionas en el Dios que tú tienes, en el Dios que tú sirves. Sabiendo y confiando con plena seguridad de que Él es el único que conoce toda tu vida, que conoce lo que estás viviendo, y Él es el único que conoce tu situación. Y simplemente derramas tu corazón delante de Él y le dices, Señor, esto es imposible. Esto para mí no hay posibilidad de salir de esto. No hay manera en que yo lo logre. Así que si tú, como ha sido mi caso, como ha sido el caso de algunos de ustedes, estás viviendo una situación que parece que no hay salida. Una enfermedad que el doctor te dijo, esto no tiene cura. Un problema financiero que te dijeron, esto ni el banco te lo soluciona. Un problema legal que el abogado te dice, es que esto no hay problema, no hay manera de solucionarlo. Ok, si estás viviendo eso, si esa es tu situación, tal vez tus mismos hermanos, en lugar de apoyarte, tu misma familia, en lugar de apoyarte, se vuelven contra ti. Y si por alguna razón estás pasando algo así, una violencia familiar, un problema en tu congregación, problemas grandes en tu vida, si simplemente no sabes qué hacer, y todos esos enemigos te gritan, no hay quien te pueda ayudar. Vienen los enemigos espirituales a decirte, aquí te vas a quedar, no vas a salir de esta. Si eso está ocurriendo en tu vida, quiero decirte, vamos a meditar en el Eterno. Vamos a pensar en su grandeza, vamos a exponerle nuestra queja, vamos a exponerle nuestro dolor a Él, vamos a meditar un rato. Vamos a hacer una oración por esa situación que estamos pasando, en el cual no hay manera de que por nuestras propias fuerzas salgamos. Y esta es la buena noticia. Es llegar a un punto
donde ya no puedes. Junior, llegar a un punto donde ya te quebrantas y no puedes. No puedes ni levantarte, ni para ir al trabajo. Esa es una buena noticia. ¿Cómo, hermano, si me está yendo? Me está yendo requete mal. ¿Cómo va a ser una buena noticia? Esa es una buena noticia. ¿Por qué? Llegar a un punto donde nadie te puede ayudar. Llegar a un punto donde nada más te queda derramar tu alma. Ya no tengo nada, Señor. Ya no tengo nada. Llegar a un punto donde nada más puedes derramar tu alma ante el Eterno es la mejor posición que puedes tener. ¿Por qué? Porque precisamente como nadie te puede ayudar, estás ante el único que puede hacerlo. Estás ante el único que puede tenderte la mano. Bendito sea el Eterno. La buena noticia es que estás en el lugar adecuado. Cuando ya te diste cuenta que no haya una solución humana. Cuando estás viviendo una situación terrible, Selah. ¿Qué es Selah? Me voy a detener aquí. Aquí voy a derramar mi alma delante del Eterno. Dame 3 minutos. Cuando mucho 5 y acabo. ¿Ok? Porque Selah, te tienes que detener y aquí tienes que orar. Entonces no puedo seguir predicando. Selah, detente, porque has llegado a donde tenías que llegar. A donde ya nadie te tiende una mano. A donde ya nadie te va a dar una llamada. A donde nadie te va a mandar un texto. A donde nadie te va a decir, tú sigue adelante. Pero ahí, cuando estás solo, tú y tu fracaso, tú y tu decepción, tú y tu angustia, ahí es el mejor lugar porque estamos ante el Eterno. Hoy les voy a pedir que hagamos entonces una pausa y que hagamos énfasis en ese Selah y que hagamos una oración por todas esas situaciones que están pasando en tu vida que no tienen una solución. Una solución que no venga de parte de Dios. Así que si tú estás pasando una situación de adversidad, de dolor, de quebranto, hoy vamos a hacer una pausa. Ya no podemos seguir adelante. Vamos a decirle juntos al Eterno, mis enemigos dicen que no hay para mí salvación en ti, Señor. Mis enemigos dicen que no hay salvación. Ya, todo el mundo dice que no hay salvación para mí. Solo tú me puedes ayudar. Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Ahora sí, no tienes quien te ayude. Señor, hay ocasiones en las cuales no hay una manera humana de salir de los problemas que se nos vienen encima. En esos momentos, Abba, papito, solo tú eres el que puede socorrernos. Hoy te quiero suplicar que mires nuestra situación de adversidad que estamos viviendo. Mira nuestra situación económica, mira nuestra situación en la familia. No hay salvación en nadie, Señor. Solo tú nos puedes socorrer. Mira la oposición que existe para llevar este mensaje a otras personas que también están sedientas. Y en mis fuerzas no lo puedo lograr, Señor. En mis fuerzas es imposible, no hay manera. Ya busqué opciones. Ya hice lo que tenía que haber hecho de mi parte. No tengo más, Señor. Reconozco que no puedo hacer más humanamente, pero pondré mi confianza en ti, tal como lo hizo David. Quiero poner mi confianza en ti, ya que yo no puedo salir solo de esto, Señor. No puedo seguir adelante sin ti. No puedo con ayudas humanas. Entonces solo tú me puedes ayudar. Llegué hasta este punto, donde ya no hay salvación en nadie. Solo en ti, Señor. Por eso, solo en ti pondré mi confianza. Por eso que mi hermano solo en ti ponga su confianza. Por eso que mi hermana hoy, en esta noche, de clamor, de angustia, de terror, que solo en ti ponga su confianza. Bendito Rey de Israel. Gracias, Dios de la gloria. Gracias, Dios Todopoderoso. Vamos a continuar entonces con los otros 2 versículos que siguen del Salmo número 3. Ya vimos el 1 y el 2. Y aquí vamos a encontrar ya lo opuesto de la angustia en la que se encontraba David. Vimos que él se encontraba angustiado porque un hijo suyo se levanta contra él y desea matarlo. Aquí vamos a ver ya que David derramó su corazón, ya que te has refugiado bajo las alas del Dios eterno, una vez que te das cuenta que sin él nada podemos hacer,
Una vez que nos damos cuenta que solamente en Él está la respuesta, es ahí cuando llegamos a un puerto seguro. Llegamos a un lugar donde solamente dependemos de Él. Ya no puedes más en tus propias fuerzas. Llegamos un día al límite de las fuerzas donde nos dejamos caer, donde lloramos. Ya lloraste, ya gritaste. Y es ahí cuando llegamos al lugar más seguro. Porque cuando todo se acaba y solo te queda la fe, ese es el lugar más seguro para que Dios nos ayude. La fe es verdaderamente fe cuando es lo único que nos sostiene. Mientras podemos decir, yo sí tengo fe, yo tengo mucha fe. La fe es fe cuando eso es lo único que nos queda para estar delante del Eterno. Cuando ya se nos acabaron los recursos, cuando se te acabaron las influencias, cuando ya se te acabó la ayuda humana, cuando ya mandaste mensaje, ya pediste consejo, ya leíste libros de superación, cuando ya leíste lo que te aconsejaron que leyeras, después de haber hecho todo eso y todavía no hay solución, llegas a ese punto donde solamente Dios nos puede tender la mano. Es entonces cuando es el momento de quitar la mirada de nuestra circunstancia, de nuestro problema y ponerlo en Dios. Es el momento de poner nuestra confianza en Él, protegernos en Él. Y cuando no te queda más que la confianza en Dios, entonces nos abandonamos en Él y vamos a ver lo que dice David en la siguiente oración. Versículo 3. Mas tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí. David sabía que su vida corría peligro. David sabía que lo estaban buscando para matarlo. Pero él dice, mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Otra vez esa palabra, detente y medita. Selah. Mas tú, Señor. O sea, independientemente de lo que está pasando en mi vida en este momento, en ese momento que estaba viviendo David, a pesar de las circunstancias adversas, él declara, mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aquí David expresa una confianza sobrenatural, porque lo están persiguiendo, él no sabe humanamente si va a vivir, pero él dice, tengo una confianza que tú eres el que me protege. Tengo la confianza que tú eres un escudo alrededor de mí. Y esta palabra escudo es la palabra hebrea Magen. Y Magen, este es el Magen David. Lo que conocemos como estrella de David es un Magen David, escudo de David. ¿Y quién era el escudo de David? No era una estrella. ¿Quién era el escudo de David? El Dios eterno. Entonces, de aquí viene ese concepto del escudo de David, que se conoce como la famosa estrella de David, les digo. Pero esa estrella es el símbolo de la dinastía de David. Y un comentario hebreo dice que por eso la estrella tiene picos en todas las direcciones del cardinales, en todos los puntos cardinales. Porque, ¿qué nos hace entender eso? Si David dice, tú eres escudo alrededor de mí, ¿desde qué ángulo lo estaba protegiendo el Eterno? ¿Desde qué punto lo protegía el Dios Eterno? Pues desde todos los ángulos posibles. O sea que no había lugar, no había dirección que no estuviera protegiéndolo el Dios Eterno. Entonces estaba rodeado, David se sentía rodeado de la protección de Dios. Tú eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David tenía toda su confianza en que el Señor era el que lo protegía. David tenía esa confianza que Él era su defensa. Y si tú tienes esa misma confianza, entonces cualquier situación adversa que venga a tu vida, pues vamos a confiar en que Él está en control, que Él es nuestro protector, que Él es nuestro escudo. Además, David dijo, no solamente eres mi escudo, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Esta palabra gloria es kebodi, derivado de kabod, de donde viene lo que es la gloria de Dios. Pero ¿por qué dice David, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza? La traducción sería, tú eres el que me pone en un lugar de honra. Tú me pusiste en lugar de rey, tú me pusiste como rey, tú eres quien me puede quitar, no mi hijo, que se está rebelando contra mí
y me quiere arrebatar el trono. No es Aitofel el que puede quitarme de ser rey. Tú eres el que me da un lugar de honra. Para entender eso, vamos a pensar un momento el desprestigio que estaba sufriendo David. Él como líder de la nación, como ejemplo de la nación, él como la persona que tenía que dar testimonio del creador del universo, porque era el único pueblo en aquel entonces que adoraba al Dios eterno. Él estudiaba las Sagradas Escrituras y se deleitaba estudiando esa palabra. La ley de Dios, la ley de Moisés. Imagina la deshonra que él estaba sufriendo al ver que su propio hijo se había rebelado contra él. Piensa en ese nivel de deshonra que no se compararía que un día mi hijo, ¿verdad?, dijera, papá, te odio, ya no quiero nada de ninguna relación contigo, y que se dedicara a poner en las redes sociales ahí, a difamarme o levantarse contra mí. Le aseguro que eso, por muy deshonroso que fuera para mí, no se compara con lo que vivió David, porque todos los ojos de los pueblos estaban fijos en ese reino, a ver a qué horas caía, a ver a qué horas se venía para abajo ese líder. Entonces David era el que públicamente hablaba de ese Dios, el que cualquier rey que iba a visitarlo, él le hablaba de este Dios, porque tenía que dar testimonio de él. Entonces un día, abierta y públicamente, su hijo manifiesta que lo odia, se rebela contra él, lo quiere matar. Entonces, amados hermanos, en esos momentos David se encuentra huyendo, y ante esa deshonra David dice, tú eres el que me da la honra, tú eres el que me dio el lugar de honor y nadie más me lo puede quitar, Señor. Tú eres el que va a levantar mi cabeza, tú eres el que va a quitar esa afrenta de mí. Si hay alguien que puede hacerlo, eres tú. Mi ejército no, mis amigos no, mis compañeros no. Recuerde una cosa, en el relato de 2 de Samuel, ya vimos que David, siendo un guerrero, siendo un gran hombre de pelea, decide huir de Jerusalén. Y hace algunos años, cuando yo estudiaba este salmo, me preguntaba, ¿por qué salió corriendo? ¿Por qué tuvo que huir? ¿Por qué no se quedó a hacerle frente a esa revuelta que lo estaba acosando? Entonces, como era un gran líder militar, para mí lo más lógico era que hubiera enfrentado a su hijo. Aunque ya estaba viejo, eso no impedía que enfrentara esa revuelta. No tenía por qué haber huido. Eso es lo que yo pensaba. Sin embargo, ya estudiando, y ahora con más revelación, y he sido enseñado que David tomó la decisión correcta, no ponerse a pelear con los mismos de su pueblo. David tomó la decisión correcta de huir, porque David entendió una cosa, que el reino no le pertenecía a él. David entendió que el reino era del Dios eterno, y simplemente confió en que si Dios es soberano, si Dios es todopoderoso, él le podía quitar el reino a la hora que quisiera, así como se lo dio, y se lo quitó a Saúl, así se lo podía quitar a él, porque también había fallado. O podía dejárselo si tenía misericordia de él. Entonces, por eso es que David huye. Y dice, todavía cuando lo van maldiciendo y le van lanzando piedras, dice, Señor, déjame pasar y le corto la cabeza a este perro muerto que está maldiciendo a mi Señor, le dijo uno de sus sobrinos, que era un soldado de su ejército. Y David dijo, no, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia? Déjenlo. Si él maldice, es porque Dios le está dando la oportunidad. Si no fuera la voluntad de Dios, no me estaría maldiciendo. Pero tal vez quiera Dios cambiar sus maldiciones que me está lanzando él en bendiciones. Y entonces, si dice, si mi propio hijo se levantó contra mí, ¿cuánto más un descendiente de Saúl? ¿Cuánto más? Déjenlo que maldiga. Así que David salió, caminó rumbo al Monte de los Olivos. Este es el Monte de los Olivos cuando tenga la oportunidad de ir. Este es el Monte de los Olivos, esa es la cuesta que se sube, ahí está el camino. Esa es la cuesta que hasta el día de hoy se sube. Y ese es el trayecto que iba llorando. Y por supuesto lo que estaba pasando a David era muy doloroso, hermanos. Eso le causó una gran tristeza en su corazón. Y esa caminata no nada más era un dolor que él sentía, era una caminata profética, la misma que hizo el Señor Yeshua. Nuestro Mesías subió hasta acá arriba para ir a orar y llorar en angustia, llorar en agonía, porque esa noche lo iban a tomar preso, le iban a llevar a la muerte. Esa misma noche lo empezaron a azotar, esa misma noche se empezaron a burlar de él. Él
Y es nuestro amado Salvador caminó ese camino sabiendo que su hora había llegado. David tenía la esperanza. Tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria. Tú eres el que levanta mi cabeza. Pero Yeshua sabía que esa su hora había llegado. Por eso lloraba, por eso sudaba angustiosamente, por eso suplicó a sus amigos, ayúdenme a orar. Y sus amigos se quedaron dormidos. ¿Sabes qué? Eso es lo que sucede cuando tú estás bien angustiado y le pides a alguien, ayúdame a orar, por favor. Parece que es cuando más sueño les da. Es cuando menos oran por ti. ¿Por qué? Porque a veces es necesario que te quedes tú y el Dios eterno solamente, para que Él te dé la respuesta. David, por supuesto que tenía una gran angustia subiendo ese monte, amados hermanos. Pero el hijo de David tenía una angustia más grande sabiendo que esa noche lo llevarían a la muerte. Entonces, su mismo pueblo se le reveló. Él vino a salvarlos. Sus mismos hijos se le rebelaron. Así como el hijo de David se rebeló. Los líderes de Judá esa noche lo buscaron para matarlo. ¿Cómo les dije que el hijo de David se llama en hebreo Absalom? Es una palabra compuesta de dos palabras. Ab, las primeras dos, Ab es padre y Shalom es paz. El nombre Absalom entonces significa padre de paz o papá, no papa, papá de paz. ¿Ok? Eso es lo que significa. Y qué curioso que ese papá de paz se rebelara contra el ungido del Dios eterno, que era David en aquel momento. Así que vamos a ver una conexión para entenderlo mejor. Vamos a ver algo que está en 2 de Samuel, capítulo 15 y verso 16. Ya lo leímos y les dije que le pusieran cuidado. El rey salió entonces, en 2 de Samuel 15, 16, dice, el rey salió entonces seguido de toda su familia. Y dejó el rey, ¿a quién? ¿A cuántas? 10 concubinas. ¿Para qué? Para que guardaran la casa. ¿Y qué sucede con esas concubinas que él deja? ¿Qué aconseja el hombre? Que de acuerdo a la escritura dice que cuando consultaban a Aitofel, era como si consultaran al Dios mismo. Era una palabra tan poderosa la que tenía. Un buen consejo. Bueno, ¿qué aconsejó él? En el capítulo 16 y verso 21. Aitofel le dijo a Absalón, ya que estaba la revuelta, ya que entraron a Jerusalén, llégate ¿a quién? A las concubinas de tu padre. En otras palabras, acuéstate con las esposas de tu papá. ¿Y qué hizo? Todo el pueblo de Israel oirá. Las que él dejó para guardar la casa. Todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado. Y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre. ¿Qué dice aquí? Ante los ojos de todo Israel. A David se le había profetizado, lo que tú hiciste en secreto, se te va a hacer en público. Lo que tú trataste de ocultar, va a serse hecho en público. Y aquí se está cumpliendo. Aquí es donde vamos a ver lo profético del papel de Absalón. Ya que Absalón estaba prometiéndoles, ¿qué les prometía a todos los que iban a juicio? Paz. Que les iba a dar seguridad, que les iba a juzgar apropiadamente. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces él estaba asegurándoles que les traería paz al pueblo de Israel, que les ayudaría en todos sus problemas. Y con el propósito de humillar más a David, tomó a 10 de las esposas que su padre tenía y tuvo relaciones con ellas a la vista de todo el pueblo. O sea que en palabras bíblicas, Absalón fornicó con ellas. Las forzó a tener relaciones y esa es la manera de cómo estaba humillando a su padre. Precisamente con 10 concubinas. Y una pregunta, ¿a quién representan esas 10 concubinas? ¿A quiénes estarán representando? A las 10 tribus, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, y hay un hombre, no es el que está en el Vaticano ahorita. Hay un hombre que viene detrás de una religión. No, aclaro, no es el que está en el Vaticano ahorita. No creo que sea él. Pero hay un hombre que está detrás de una religión, que va a venir y les va a prometer paz. Viene vestido como oveja, pero es un lobo. Va a prometerle la paz a todo el mundo, les va a prometer que él sí les va a ayudar en sus problemas
y a la misma vez está fornicando con las esposas del Cordero. A todas las ha hecho fornicar. Y usted ya sabe lo que dice la Escritura en Revelaciones, que dice, salid de ahí, pueblo mío, porque todos los reyes de la tierra, todos han fornicado con esa bestia, con esa mujer. Ese es el anticristo. Ese es el antimesías. Entonces, Absalón, queriendo usurpar el trono de David, su padre, con falsas promesas de paz y fornicando con las esposas de David, después de la muerte de Yeshua, de Jesús, alguien ha usurpado el trono del hijo de David. A la misma vez le ha estado prometiendo paz. Acepten a Cristo. Acepten a Jesús en sus corazones y va a venir la paz. Y se están uniendo, hoy más que nunca, se están uniendo evangélicos, judíos, cristianos, católicos, bautistas, hasta árabes, musulmanes. Se están uniendo. Ya se está preparando el camino para que aparezca ese hombre que dice que trae la paz. Vuelvo a decirles, no se refiere exactamente al que está ahorita de jefe en el Vaticano. Ese no tiene nada que ver. Es un poder más grande todavía, que se hace pasar como el que él sí trae la paz verdadera. Él sí va a decir que él tiene la paz verdadera, pero está fornicando, o va a hacer que las esposas del Cordero forniquen. ¿Ok? Entonces, amados hermanos, ese papá de paz prometerá arreglar los problemas del mundo. Promete traer las bendiciones. Así que estemos alerta. Los que no estén cimentados en las Escrituras van a caer en sus artimañas. Pero esta alerta profética de lo que hará el anticristo va a venir a usurpar el trono del hijo de David. Va a hacerse pasar por el Mesías. Va a hacerse a pasar por aquel que trae la verdadera paz. Pero también eso es una oración profética que hace David. Por eso dice, mas tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Verso 4. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su monte santo, Selah. Tú eres el que me va a dar mi posición de honor. El Dios eterno nunca va a permitir que el puesto de honor de su Mesías sea usurpado. Ya lo humillaron, ya lo crucificaron, ya lo escupieron, ya lo azotaron. Ya no va a permitir que una vez más él sea vituperado. Entonces, tú eres el que me vas a dar el honor. Tú eres el que va a responder a mi clamor. Tú eres el que me responde desde su monte santo. Con mi voz clamé al Señor y él me oyó desde su monte santo. Él me está escuchando. David no dice, a ver si me oyes, Señor. A ver si me contestas. No, él ya me contestó. David tenía una certeza. Él me oyó desde su monte santo. Desde el monte de Sión, desde el monte de Jerusalén, desde el monte de la santidad, dice en hebreo. Y David dice que Dios le respondió. Esta palabra respondió está en pasado. Ya me respondiste, Señor. Él me respondió. No dice me va a responder. Está en pasado y eso nos habla de que David tenía una plena confianza de que Dios ya había respondido a su clamor. No que a ver si le respondía, no, ya me respondiste. Ya le había respondido, así que si tú estás tomando un tiempo para analizar tu problema que estás teniendo, eso es bueno. Pero tienes que darte cuenta que solo en Dios está tu respuesta y que del día de hoy, con certeza, vamos a suplicar como David, vamos a orar como David. Y ya clamamos, ya busqué en ayuda humana y no la hay. Solo tú, Señor, eres el que me responde. Ya nos enviaste el socorro, ya nos has dado una bendición. Y el verso 4 termina con esa palabra que ya estudiamos, Selah, que nos habla de una pequeña pausa, que te tomes una pequeña pausa para dar por hecho que el Eterno ya escuchó tu oración. Para eso es esta pausa. Da por hecho que la oración que hicimos Él ya la escuchó desde su monte de la santidad. Y podría ser que no veamos la respuesta inmediata como David. No la vio en esa misma noche, no la vio ese día. Pasó un rato hasta que se apagó, hasta que se aplacó la revuelta, hasta que pudo volver a Jerusalén, pero él sabía que su Dios le había contestado. Podía pasar algún momento en que nosotros estamos clamando, Señor, respóndeme, respóndeme, pero como en el caso de David, vamos a mirar, amados hermanos, que Dios nos va a responder. Y aunque es verdad que siguen habiendo
aquellos que quieren usurpar el trono de David, pero ten por seguro que el Señor ya nos escuchó desde su monte santo, y ten por seguro que Él hará justicia. Él establecerá el trono de David, Él reinará por los siglos de los siglos. Selah. Vamos a hacer una oración una vez más, porque de eso se trata este salmo. Detente y dile al Eterno, primero le expresaste tu problema. Dicen que no hay para mí salvación. Ahora, tú eres mi gloria. Tú eres mi confianza. Tú eres el que me da la paz. Ahora vamos a declarar ya no la angustia, la confianza en Él. Bendito Dios, te doy gracias. En este momento, tomamos otra pausa, Señor. Selah. Tomamos otro momento de Selah para darte gracias, porque estoy seguro que tú ya nos has escuchado desde tu monte santo. Y estamos seguros de que responderás a esas oraciones que hemos estado haciendo en este día de nuestra festividad de las trompetas. Aquí hay un remanente de tu pueblo. Hay un remanente de los que vamos a formar parte del reinado de David y que no quieren tener parte con el orgullo y la rebelión de Absalón, Señor. Yo estoy seguro que ellos no quieren, mis hermanos que están aquí. Por eso te ruego que nos ayudes a apartarnos de la rebeldía, de fornicar con ese hombre que se hace pasar por el hombre de paz, por el papá de paz. Que no caigamos en sus artimañas, porque él es un usurpador. Y también te rogamos que aquellos que estén haciendo una pausa en su ministerio, que están haciendo una pausa en su vida para analizar y orar por la situación difícil que les ha sobrevenido, estamos haciendo hoy Selah para suplicar tu dirección. Que seas tú el que levanta su cabeza. Que seas tú el que levanta nuestra cabeza. Que seas, mi amado Elohim, el que nos da el honor. Porque estamos seguros de que tú ya nos escuchaste, ya nos respondiste. Todo esto te lo suplicamos en el nombre del Mesías Yeshua. Amén, Señor. Amén. Voy a tratar de acabar esta enseñanza. Por último, vamos a ver los versículos que quedan del Salmo, que nos muestran esa confianza que David tenía. Y espero que esa confianza se pueda transmitir a nuestras vidas al estar analizando esos versículos. Y si a ti y a mí nos ha golpeado alguna adversidad te está quitando el sueño, si alguna situación difícil te está haciendo que no puedas dormir bien, bueno, te aseguro que reflexionar en este salmo nos va a traer esa paz. Nos va a traer esa confianza, porque vamos a ver que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendito sea el Dios de la gloria. Bendito sea el Dios eterno. Y dice la palabra de Dios en Filipenses 4:6, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo tenemos que poner nuestras peticiones? En toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué va a suceder cuando nosotros derramemos nuestra angustia, nuestra ansiedad delante de Dios? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora sí, con eso en mente, sabiendo que somos guardados en Yeshua, el Mesías, vamos a deleitarnos en los textos que faltan. Y David dijo, huyendo, en medio de la angustia, dice, esa noche, ¿se acuerdan que durmió? Más bien casi ni durmió, ¿verdad? Tuvo que dormir ya en la madrugada, pero dice, yo me acosté y dormí. Ahora, ¿por qué David se pudo dormir si estaba en medio de una situación bien difícil? ¿Por qué él pudo dormir tranquilo? Y desperté porque el Eterno me sustentaba. Solamente puedes descansar tranquilo en medio de la angustia cuando sabes que Dios está contigo. ¿Cómo poder dormir en una circunstancia como la que estaba atravesando David? Si a veces nada más con una pequeña deuda que tenemos no podemos dormir. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, cuando sabes que el Eterno ya te respondió, cuando sabes que Él está en control de todo, cuando sabes que el que ríe al último ríe mejor, ¿verdad? Como dice el dicho, y al final siempre Él va a ser el vencedor.
Solo así podemos acostarnos y podemos despertarnos tranquilos porque el Señor nos sustenta. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Y dice el versículo 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. En eso se estima, ¿verdad?, los ejércitos ya que se estaban levantando contra él. No temeré a esos millares de ejércitos que se levanten contra mí. Cuando te das cuenta que Dios y tú nada más son una mayoría, que si Él está contigo, ¿quién contra ti? Como está escrito en Romanos, ¿quién acusará? 8:33, a los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el Mesías es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor del Mesías? ¿Tribulaciones? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O la espada? En todas estas cosas, ¿qué cosa dice la Biblia? Somos más que vencedores. Con eso comprobamos que si Dios está contigo, no hay que temer. No hay que temer a las situaciones adversas. Debemos estar tranquilos en todo lo que pasa en nuestra vida. Señor, yo no sé por qué. No entiendo por qué me está pasando esto. No entiendo por qué vino este problema, pero tú tienes el control. A veces nos cegamos o estamos tan preocupados por las circunstancias porque pensamos que nada más nosotros debemos arreglarlos. Pero tenemos un Dios a quien le estamos clamando, a quien le estamos suplicando. Recuerda esto, no pongas tus ojos ya en el problema. No pongas tus ojos ya nada más en las situaciones adversas. Pon tu mirada en aquel que está en control de toda situación difícil. Ok, pero es que tengo tiempo orando y no me sana. Pero lo va a hacer. En algún momento vas a ver que lo va a hacer nuestro Dios. Nos va a sacar de ese problema. A David lo sacó de sus problemas. Cuando él quería, no. Cuando Dios quiso. Pon tu mirada en aquel que dijo que ni un solo cabello de tu cabeza caerá si no es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así que no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Verso 7 del Salmo 3, dice David, levántate, Adonai. Sálvame, Dios mío. Tú heriste, no dice vas a herir, tú ya heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos rompiste. Una vez más podemos notar que David hace una súplica aquí. Un clamor. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío. Y nosotros sabemos a quién debemos de invocar en medio de nuestras aflicciones. Pero la verdad es que en medio de la prueba se nos olvida. Es como el deportista que repasa una y otra vez la jugada. Y ya cuando está ahí a la hora de hacer la jugada, se le olvida y hace lo que su corazón le dice. Así actuamos nosotros. Sabemos a quién debemos de clamar, pero se nos olvidan las instrucciones. Terminamos haciendo cada quien lo que bien le parece. Y una vez más, vemos esta otra parte del texto. Tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Eso es algo que David en su canto, en su clamor, ya lo da por hecho. Así que desde la perspectiva divina, la victoria ya está en tus manos. La victoria ya está en mis manos. Si ya conocemos al final de la historia, si ya conocemos qué le va a pasar al anticristo, que el falso profeta, a la bestia que engañaban a las naciones, serán echados al lago de fuego. Nosotros ya conocemos el final de la película. Nosotros ya sabemos que el remanente de Dios, el que se mantenga fiel, esos son los que van a reinar juntamente con David. No será quitado el reino. Tú eres el que me da gloria, Señor. Tú eres el que me da honor. Así que pase lo que pase, sabemos que al final se cantará el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, diciendo casi las mismas palabras con las que termina este salmo. El Salmo 3, verso 8 dice, la salvación es del Eterno. Sobre su pueblo, sobre tu pueblo, sea tu bendición. Y termina Selah. ¿La salvación de quién es? No te la puede dar un humano. No te la puede dar una iglesia. No te la puede dar un líder religioso. La salvación es del Eterno. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Sobre tu pueblo sea tu bendición.
Hoy vamos a dejarnos de teorías. Hoy vamos a dejarnos de tanto estudio. Y es hora de reconocer que ante todas las adversidades de los hijos de Dios, ante todas las penas y tribulaciones que pasemos, la salvación es del Eterno. Puedes tener mucho dinero, pero siempre la salvación será de Adonai. Puedes tener muchas influencias, pero la salvación siempre será de Adonai. Puedes tener la iglesia más grande, puedes tener un doctorado de la mejor universidad, pero la salvación sigue siendo del Dios eterno. Y solo de Él viene la bendición para su pueblo, solamente de Él. Si su pueblo tiene una bendición hoy en día, es porque el Dios Todopoderoso lo ha bendecido. Esa fue la oración de David. Esa fue la súplica al final de este salmo. Sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Y esa es la oración que voy a hacer por usted en esta hora. Que la salvación sea para usted y que la bendición sea para usted en esta hora. Y si estoy seguro, yo estoy completamente convencido que si Dios escuchó a David en su oración, pues alégrate porque la bendición viene sobre su pueblo. La bendición vendrá sobre el pueblo de David, que es el mismo pueblo de Dios. Y hoy le quiero rogar al Padre Eterno sobre este remanente, sobre esta congregación, Casa de Restauración en Mount Pleasant, Texas, Señor. Sea tu bendición. La necesitamos. Necesitamos sanidad. Necesitamos una lluvia de bendición. Que la bendición de Adonai, el socorro, sean sobre este pueblo, Selah. Vamos a orarle al Eterno entonces para pedir ahora la bendición sobre tu familia. Padre, tú que eres padre, madre, pide la oración sobre la bendición sobre tu hogar. Pide la bendición sobre tus hijos. Pide la bendición sobre tu congregación. Es el momento para hacerlo. Padre, papito lindo, en este día especial de nuestra celebración de Yom Teruah, del toque de las trompetas, te agradezco porque nos permites elevar un clamor a ti en este día de aclamación al son de trompetas, al son de los shofares, al son de los cuernos que se tocan en la congregación. Te damos gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias porque nos has permitido reunirnos una vez más y estudiar sobre este salmo que ha sido una gran bendición para mi vida, ya que al ver los acontecimientos que han estado pasando, al ver los enemigos, los adversarios que se están congregando para buscar la destrucción de tu pueblo, Señor, nuestro clamor es hacia ti, porque de ti viene la salvación y sabemos que tú ya nos escuchaste desde el Monte Santo. Y a quien no tenga todavía esa certeza, te pido, Padre, que lo llenes de fe, que su oración está llegando a ti en este día. Que los llenes de emuná y que podamos confiar, que podamos creer, que ya nos respondiste, que aunque todavía tengamos que esperar, tú traerás la salvación, tú traerás a Yeshua para que nos levante, para que nos lleve, para que estemos con Él. El día de hoy no puedo irme de aquí, Señor, sin decirte, Padre, por favor, trae la bendición sobre este pueblo. Trae la bendición sobre este remanente. Yo te quiero pedir, bendícelos abundantemente, Señor. Bendícelos en gran manera, bendito Rey, porque de ti viene la bendición. Sálvalos. Salva a sus hijos, salva a su familia, salva a sus primos, salva a sus tíos, salva a sus hermanos, Señor. Salva a la familia, Señor. Salva a nuestra congregación. Salva, Señor, a nuestros conocidos. Salva a nuestra familia, porque de ti viene la salvación. Dios eterno y Rey de la gloria. Bendito sea tu nombre. Y solamente nos queda escuchar mientras usted termina de orar este toque del shofar. Que la paz del Todopoderoso sea con ustedes y los bendiga grandemente.
Esperamos que este estudio sea una bendición para usted. Que Adonai los bendiga.